Entonces llegan a la conclusión que a pesar que es imposible convivir, porque había tanta guerra y destrucción y tanta agresión, es imposible convivir. Pero de todos modos, la única manera de sobrevivir es convivir. Entonces él dice, no podemos convivir, seamos sinceros, es imposible. Pero de todos modos, si queremos vivir, no tenemos de otra. Entonces él diría, empieza esta cosa que en México me llama mucho la atención de darse el avión, ¿no? Decir sí a todo, ¿no? Bolívar dice, la palabra no prácticamente no existe en el etos barroco, ¿no? Yo sufrí mucho los primeros años aquí, ¿no? Pregunto a alguien, ¿nos vemos mañana a las 3 en tal café? Sí, ¿no? Entonces yo voy a las 3 esperando 2 horas y dije después, oye, ¿por qué no viniste? Me miran con la cara, me di cuenta que nunca pensaba ir, ¿no? Entonces dije, poco a poco entendí que el sí significa obviamente no, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, pero yo como vino a Alemania pensaba que sí es sí, así de fácil, ¿no? No, pero obviamente no. O si alguien me pregunta algo, yo digo, sí, ¿no? Después de 3 segundos, obviamente también significa no. Entonces yo a mis amigos alemanes siempre lo explico así, siempre digo, en México hay 20 maneras de decir sí, de los cuales 18 significan no, ¿no? Entonces, y esto de esto habla Bolívar, él diría, pero ese no es un engaño, no es una fraude, nada. Además, cualquier mexicano lo entiende perfectamente, sabe de que está diciendo otra palabra, no hay engaño en eso. Pero se evita la palabra no, que es una, en la vida de lo posible, ¿no? Es una palabra agresiva, es un rechazo, es un decir no podemos convivir. El no es demasiado tajante, es casi una declaración de guerra, ¿no? Entonces él diría, el no lleva muy fácilmente a la violencia, a la muerte, a la exclusión. Entonces como esto no era una opción en el siglo XVII, o hubiera sido la muerte de todos, o por lo menos la desgracia de todos, para ser un poco más cauteloso, entonces optan por el sí, a sabiendas que sí casi nunca es posible. Pero se intenta, pues eso no es una mentira, es un sí como facultativo, es como a lo mejor sí, a lo mejor algún día sí nos vamos a ver en aquel café que tú mencionas, ¿no? Tal vez no mañana a las 3, pero igual, ¿no? A lo mejor en 10 años será algo bonito, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, no es una mentira, es un sí que deja abiertas las posibilidades, a sabiendas que el momento en esta situación concreta no se puede, ¿no? Entonces, él diría, el etos barroco tiene una convivencia muy interesante con lo que él llama, o otros autores también, pero Bolívar lo cambia un poco, el mestizaje cultural, ¿no? Subrayando el término cultural, el mestizaje cultural, no tanto la cuestión biológica de la raza dorada de Vasconcelos, no es la idea tanto, ¿no? Sino, o más bien no es la idea, sino el mestizaje cultural, él diría Bolívar que es posible más en el etos barroco que en el etos realista, ¿no? Un realista diría, yo soy católico alemán, tú eres judío alemán, seamos sinceros, no podemos convivir, ¿no? Y así lo dijeron los nazis, no podemos. Y como eso de correr a la gente en la Comisión de la Edad Media no funcionaba porque luego regresaron sus nietos, pues mejor los matamos, ¿no? Hitler lo llama la Endlösung, una solución final. Seamos sinceros, los judíos no solamente no pueden vivir en Alemania, no pueden vivir, punto, ¿no? Y matan a 6 millones. Eso es el reto realista, ¿no? Decimos, ¿para qué nos autoengañamos? ¿Para qué dice? Por eso los alemanes, de hecho, de pasa, hasta hoy están enojados. De Adorno, hay una de las mejores frases de la teoría crítica, en este caso de Adorno, que en verdad retoma de un psicólogo, Spinoza, si me acuerdo bien, pero Adorno la hace famoso, creo que es la frase que mejor lleva al punto lo que piensa la teoría crítica del nazismo. Adorno dice, ¿no? Citando al psicólogo, los alemanes nunca van a perdonar a los judíos lo que pasó en Auschwitz, ¿no? A los alemanes, a los judíos nunca van a perdonar lo que pasó en Auschwitz. Esta frase sí recuérdenla, realmente ahí se expresa casi todo lo que piensa la teoría crítica sobre el nazismo, porque los alemanes hasta hoy piensan o no entienden por qué los critican por haber matado a 6 millones de judíos. No lo entienden, realmente no lo entienden. Intuyen que a lo mejor algo estuvo mal, ¿no? Los más buena onda. Sí, pero dicen, pero ¿por qué nos echan tanta bronca? Es que nadie los quería. Nadie quería vivir con ellos. Todo el mundo los odiaba. El antisemitismo era algo global, ¿no? Todo el mundo quería que se vayan, los corran de un país al otro, luego regresan, ida de vuelta, etc. Históricamente ha sido así por siglos. Y ahorita nosotros decimos, nos encargamos de una solución definitiva, para ya terminar esa bronca, nos echan la bronca, ¿no? Nos critican, solo porque hemos hecho Auschwitz, ¿no? Y claro, ¿quién tiene la culpa? De los judíos. Porque si no hubieran existido, no hubiera sido necesario matarlos, ¿no? Pues esto es la culpa de ellos, puesto ellos provocaron esta mala prensa que hasta hoy tienen los alemanes, es por culpa de los judíos. Si ellos simplemente hubieran no existido, tan fáciles, no existían, ¿no? Entonces todo este problema se hubiera resuelto, o más bien ni se hubiera resurgido, ¿no? Entonces eso es el etos realista, dice, es que las cosas son así, es que no podemos convivir. Entonces no dejemos de autoengañarnos, ¿no? Y puesto incluso en Polonia hasta hoy, la gente no lo
decir abiertamente, pero sí hay como a veces gente que dan muy así debajo del agua, dan a entender que ellos no van a matar a tantos judíos, porque no, su religión, etcétera, no lo permite. Pero en verdad, los alemanes hicieron un gran servicio a Polonia, ¿no? Así esto en Polonia hay mucha esta actitud. Nosotros no lo habíamos hecho, nosotros no somos genocidas, pero que alguien lo ha hecho. Bueno, ya, el país es católico, ya. Antes en Polonia, el 25% de los polacos antes del nazismo eran judíos. Hoy en día el 90 y tanto por ciento son católicos, gracias, entre comillas, del nazismo, ¿no? Entonces, esto no lo dicen nunca abiertamente, no son tan cínicos. Pero yo estuve mucho en Polonia un tiempo y ahí se percibe esto. Entonces los alemanes saben esto, dicen, en verdad les gustó lo que hicimos, es están enojados, ¿no? Ellos son muy falsos, nosotros somos realistas, decimos las cosas como son y las hacemos así. Y si esto implica matar a algunos millones, bueno, ni modo, no es un poco cruel, lo sabemos, pero no nos autoengañamos, estos se enojan mucho con los mexicanos también. Nos dicen, México siempre hacen jajaja, jijiji, ¿no? Y de todo hacen una broma, se divierten de todo, se viven a gusto y nosotros pagamos, ¿no? Nosotros tenemos que poner orden, ¿no? Más que con México lo dicen con el sur de Europa, que lo tienen más cerca, ¿no? Cuando era la crisis en Grecia, había mucho la ideología en Alemania, los griegos fiestan día y noche y luego nosotros tenemos que pagar sus fiestas, ¿no? Un poco también, ellos, ¿no? En el sur de Europa hacen lo que quieren y luego se acuerdan, había una crisis muy fuerte en Grecia y Alemania finalmente y otros países de Europa les perdonaron la mitad de la deuda. Entonces hasta hoy los alemanes mucho, pero lo hicieron claro porque a Alemania le convino económicamente, pues aceptaron eso, porque una mitad de la deuda era muchísimo, ¿no? Y todavía una transferencia de valores muy grandes desde Grecia a Alemania, aún con la mitad de la deuda, pues eso se aceptó, fue un cálculo capitalista muy frío, pero la población hasta hoy dice, pero ¿por qué nosotros pagamos el desmadre de los griegos, la pachanga, ¿no? Los derechos realistas, esta idea, nosotros somos serios, somos sinceros, somos directos, si decimos sí es sí, si decimos no es no, y los otros hacen lo que quieren, viven más a gusto, y nosotros tenemos siempre encargado de los platos sucios, ¿no? Genocidios, etc. Parecido a la Comuna de París, ¿no se acuerdan? ¿Quién aplastó la Comuna de París? Fue el ejército de Prusia. Francia no pudo con la Comuna de París, estaban a punto de tomar el poder en el país. Mandan tropas desde Prusia, ponen final al conflicto. Lo mismo en España, casi gana la resistencia antifascista en la Guerra Civil Española. ¿Quién manda los aviones? ¿Quién mata a la gente en Guernica? En muchos otros ataques, la Fuerza Aérea Alemana, ¿no? Y hasta hoy los odian en España. Entonces los alemanes dicen, ¿pero por qué nos odian? Ustedes nos llamaron, querían que matemos la población civil en Guernica y pusimos orden. Franco tenía que ser el ganador de la guerra y ahorita nos echan bronca. Entonces, en estos realistas no se entiende que hay contradicciones en la vida. No se entiende que la lógica capitalista no es lo único que existe sobre el planeta, mientras en estos barrocos sí se sabe que la lógica capitalista es la que manda, que subordina a todo el mundo, pero al mismo tiempo se trata como escapar, no se trata de buscar momentos de convivencia, de felicidad, de entendimiento, y claro, esto influye mucho en la forma como la gente se expresa verbalmente, ¿no? Ya mencioné lo del no y del sí, pero hay muchos más ejemplos. Bolívar lo expresa, dice, aquí en México, en el general de estos barroco, se usa el malentendimiento o también doble sentido como forma de comunicación, ¿no? Como se sabe, y eso es algo que ahí se parece mucho a la teoría crítica. La teoría crítica también dicen que la comunicación, como me refiero ahorita no a Habermas, ¿no? Sino los autores originales, ellos dirían que la comunicación como hoy en día existe es necesariamente represiva. La misma estructura gramatical de todos los idiomas conocidos en Europa hoy en día es sujeto, objeto y verbo, ¿no? Y siempre hay un sujeto que manda y un objeto que recibe órdenes, ¿no? Y se somete o sometido. La estructura gramatical es una estructura, digamos, de esclavitud, de excelencia, ¿no? Entonces, si en una sociedad no represiva deberíamos tener otra gramática, de eso estoy convencido, donde ya no habrá sujeto y objeto, ¿no? Eso es una estructura que solo tiene sentido en una sociedad represiva, y ellos dirían entonces en estos idiomas europeos es imposible expresarse de manera no represiva. Estructuralmente es imposible. Aunque intento yo de hablar de manera horizontal con alguien más, la gramática me lo impide. Siempre será un sujeto. Puede ser sujeto a la otra persona, ok, yo me puedo subordinar, pero entonces yo soy estar abajo, pero uno de los dos tiene que estar abajo. Si son dos o más, no importa, pero uno o unos tienen que estar arriba y unos o unas tienen que estar abajo. Esto así es la gramática. Si no pienso así, empiezo a ser un loco.
¿no? Los locos a veces hablan diferente, o también los niños chiquitos. Los niños chiquitos a veces confunden todo y a veces se hablan de sí mismo en tercera persona singular, etc. No tienen todavía claro la diferencia entre sujeto y objeto. Eso es muy bello, ¿no? Ver cómo hablan los niños chiquitos. Ellos hablan de manera más espontánea todavía. Todavía hablan como perciben la realidad. Todavía hablan sin conocer la gramática. A lo mejor hablan como los dadaístas un poco, ¿no? Los niños chiquitos. Los dadaístas, por la misma razón que la teoría crítica, también rechazan la gramática. Son más radicales. Simplemente la anulan y hacen esos poemas famosos que a lo mejor algunos conocen, donde recortan palabras del periódico, los mezclan y los ponen en orden como salen y dicen, eso es un poema. Y por supuesto nunca hay ninguna estructura gramatical correcta ahí, y dicen, pues esto dice la verdad. La única manera de decir la verdad es anular la gramática, ¿no? En esto coinciden dadaístas con la teoría crítica. Bueno, ahorita algo sobre la diferencia entre Bolívar y la teoría crítica, la mencioné rápidamente al inicio. La diferencia principal que yo veo es esa, que él se concentra tanto en esta comparación, es mucho más complejo, obviamente me lo dejo un rato ahí, entre los 4 ET de la modernidad capitalista, que él no entra en la crítica, sería muy complicado. Describía, claro, unos 4 ET y además criticarlo. Digo, implícitamente ahorita critiqué, y él también lo hace un poco realista, ¿no? Y hay una crítica implícita, pero una crítica decidida, así frontal, no la hay. Ni siquiera en realista, ¿no? Los describe, los 4, y los compara, ve un poco cómo funcionan de diferente manera. Y en verdad hay una autoprohibición de la crítica en Bolívar. Y yo creo que es a lo mejor necesaria, pero al mismo tiempo creo que es problemática. Y se expresa, por ejemplo, en muchos textos de, bueno, en algunos textos de Bolívar se expresa. Hay un texto, por ejemplo, que me disgusta mucho, que se llama 1989, me peleé mucho con él cuando todavía estaba vivo. A veces fuimos tomarnos tequilas y discutimos muy a gusto. Esto fue muy divertido, dicho de paso. Cada vez que más nos distanciamos filosóficamente, que me pasó con los años, a la vez como amigos nos acercamos, fue muy bello. Tenía a lo mejor también algo barroco. Cuando más nos peleamos, más nos queríamos, entonces como amigos, ¿no? Entonces, pero ahí le dije varias veces, este texto es lo peor que he escrito en tu vida, 1989 se llama, donde él escribe según su perspectiva la unificación alemana, ¿no? Y es una de las varias razones por qué me largué de Alemania, fue justamente la unificación, que hasta hoy considero un gran error histórico, por la manera concreta como se hizo, pero no voy a hablar ahorita de eso. Pero digamos, Bolívar, entonces él, al contrario de mí, la festejaba, incluso, pero tenía una cierta crítica, pero según yo, muy limitada. Él solo decía, el único problema es que les prometen a los de la Alemania ex-socialista, entre comillas, una mejor vida que a lo mejor nunca van a tener.